No, hijo, la religión, tal vez me quiten la bandera, tal vez me quiten la bandera, pero la religión, ni muerta. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con tu espíritu compartimos la paz sin darnos un saludo, simplemente con un gesto de inclinación. Qué cobarde el que deje la religión de nosotros. Qué cobarde. Ahí están las imágenes, faltan unas horas y como hemos visto en la semana, muchos mexicanos, y acabamos de ver ahora los que estuvieron hoy en un templo, parecen tener prisa para volver a pisar y vivir las calles. Eso ocurrió hoy en el centro de la Ciudad de México, hoy que es día 28 hoy, día de San Judas, y acabamos de ver el reloj. Eso es lo que falta para que termine la jornada de sana distancia y comience pues esto que se ha llamado la nueva normalidad, que esta noche, a estas horas, sigue sin quedar del todo claro de qué se va a tratar. Y está esta otra imagen también que se están viendo por todo el país. Elegimos esta, pudimos haber elegido otras. Villahermosa, Tabasco, una imagen que prueba además la falta de claridad y a veces de lógica de las decisiones públicas. Los gobiernos municipales de Tabasco anunciaron cierres de supermercados los fines de semana y los ciudadanos salen a comprar. Son las últimas horas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero la gente, en buena medida, y como lo estamos viendo en estas imágenes, en buena medida a lo largo de todo el país, ya está en las calles. Buenas noches, se acaba la Jornada Nacional de Sana Distancia y se acaba con las cifras de contagios al alza. Aunque en las últimas horas, las últimas 24 horas, se registraron un poco menos de contagios que el miércoles, la curva sigue en ascenso. Ahí está la curva, para arriba. México se aproxima a la nueva fase, la que comienza el lunes, con más de 3,000 contagios diarios. El supuesto pico, las fechas de pico, principios de mayo, el promedio diario era de 1,800. Estamos saliendo de esa etapa con casi el doble de contagios diarios. ¿A dónde irá México a partir del domingo? ¿Será verdad que si los contagios se disparan con la llamada fase de la nueva normalidad, la que empieza el lunes, se le pedirá otra vez a la gente que no salga de su casa? ¿Será capaz el gobierno del presidente López Obrador y el doctor López-Gatell de tomar en un par de semanas una decisión como la que ya tuvo que tomar Corea? El punto máximo de la epidemia en Corea del Sur se registró a principios de marzo y para los primeros días de abril ya habían logrado controlarla. El 30 de abril alcanzó su punto más bajo con 0 casos y se mantuvo 2 semanas con menos de 10 casos diarios. Pero en los últimos días, la curva de Corea del Sur ha vuelto a repuntar. El 10 de mayo, después de registrar 34 casos nuevos, Corea del Sur decidió cerrar todos los bares y centros nocturnos de la capital. Y ayer, después de registrar 79 casos nuevos, el gobierno anunció la reimposición de medidas restrictivas que incluyen el cierre de museos y parques, medidas de distanciamiento social y trabajo a distancia. ¿Lo hará el gobierno mexicano? Ya vimos Corea, por unos cuantos casos vuelven a mandar a la gente, no a sus casas exactamente, pero vuelven a endurecer las medidas. Aquí, al revés de lo que ocurrió en Corea, la gente va a salir a las calles con los contagios al alza. Si sigue creciendo la curva de contagios, alguien en este país le va a volver a pedir a los ciudadanos que regresen a sus casas. Eso es por contagios. La cifra de mexicanos muertos pues también va creciendo a un ritmo inquietante de 400 personas diarias. En las últimas 24 horas se registraron 447 personas muertas, con lo cual hoy se superó la cifra oficial, subrayo lo de oficial, de 9,000 personas. Ahí está el dato, 9,044. Y digo cifra oficial y subrayamos esa cantidad de personas muertas, 9,000,
porque suponíamos que el gobierno del presidente López Obrador y del doctor López-Gatell habían hecho este cálculo máximo. Así calculaban, y eso es lo que decía el doctor López-Gatell el 23 de abril. Esa cifra se rebasó el martes. Ayer el doctor López-Gatell estuvo con los senadores y ya no habló de 8,000 personas muertas, habló de esta cantidad. El 27 de febrero, por cierto, di una conferencia de prensa antes de que empezaran las rutinas en Palacio, la dimos aquí en la Secretaría de Salud y precisamente fue uno de nuestros primeros anuncios de estimaciones donde hablamos de 12,500 personas que podrían perder la vida con un intervalo bastante amplio, donde justamente el límite era 6,000 y podría llegar hasta cerca de 25,000 o 30,000. No, a ver, si el 27 de febrero había calculado 12,500 personas que podían morir, si ese era su cálculo el 27 de febrero, como dice el doctor López-Gatell, ¿por qué el 23 de abril calculaba 8,000? ¿Y por qué ayer, finales de mayo, sube la cifra a entre 25 y 30,000? Una de dos, o fallan los cálculos o se declara con una ligereza que no parece respetar mucho el fondo del tema, porque el fondo del tema aquí no son contagios o actividades o no, son mexicanos muertos. Y calculan 12,500, 8,000, 25,000, 30,000. Lo cierto, vamos a ver la cifra, es que con la información oficial, hoy, por coronavirus, información oficial, las autoridades aceptan que ya murieron 9,044 mexicanos. Y el porcentaje de letalidad pues sigue siendo muy alto, 11.1%, ya muy arriba del 10%, 11.1%, casi 5 puntos arriba del porcentaje de letalidad en el mundo. Y bueno, por eso también siguen surgiendo estas imágenes, vamos a verlas rápidamente. Están acondicionando el Panteón El Retiro en Coacalco, el Estado de México, esto debido al cierre de otros panteones municipales por las medidas sanitarias y a la gran cantidad de fallecimientos. Se nos informa que están construyendo 70 fosas así, a toda velocidad. Esta es una estampa, a toda velocidad en ese panteón de Coacalco. Y a pesar de la dureza de las cifras, el presidente López Obrador insiste en esto. Según los médicos, los especialistas, los científicos y también los que están haciendo las proyecciones, matemáticos, vamos bien, ya se domó la pandemia, ya se alejó el riesgo de una saturación en hospitales que hubiese significado más pérdidas de vidas humanas y mucho dramatismo. Eso afortunadamente ya se superó. Desde luego tenemos que continuar con las medidas de sana distancia. Pues en fin, terminan los días de la sana distancia. El presidente López Obrador dice que a partir de las proyecciones ya se domó la pandemia. ¿De qué proyecciones? ¿De qué proyecciones? Podemos volver a ver el gráfico de contagios, porque pues ¿dónde se estaría domando la pandemia? Si vemos, como lo hemos presentado a lo largo de la semana, el cálculo, la proyección que había hecho el gobierno era de hacia mediados de mayo, que ahí alcanzaríamos el punto más alto de contagios. Y en ese entonces el promedio de contagios era 1,830. Hoy, 3 semanas después, terminando la jornada de sana distancia, se están promediando más de 3,000 contagios. ¿En dónde se domó la pandemia? En fin, el presidente Trump mandó su felicitación 55 a México por reducir la migración de indocumentados a Estados Unidos. Hoy volvió a felicitar al gobierno del presidente López Obrador, pero inmediatamente después le tiró este golpe. Mexico does have some great big problems with COVID. You read about it this morning. They're at their record number and a very high number. Even if you look worldwide, it's a very high number. Sadly, the area along our border is the highest
their highest percentage of cases and problems, and we are not letting people into our country. Bueno, Trump dice que la mayoría de los casos de México están en la frontera. Pues fake news, otra fake news de Donald Trump. 6 estados que no son fronterizos, podríamos tomar más, vamos a tomar esos 6 estados, concentran el 60% de los contagios. Ciudad de México, el Estado de México, Tabasco, Veracruz, Puebla, Quintana Roo. Ahí está el 60% de los contagios. ¿De dónde saca el presidente Trump que la mayoría de los casos en México están en la frontera con Estados Unidos? Por cierto, el presidente Trump dijo también que habló con el presidente López Obrador para repetirle que Estados Unidos está para ayudar y además que nos siguen enviando ventiladores, en fin. Bueno, y hace unos momentos el New York Times difundió un nuevo trabajo sobre México, titula la nota, no es el virus, son los, vamos a llamarlo así, desvencijados hospitales mexicanos los que se convierten en asesinos también. Por supuesto, pues con ese título, se trata de una nota muy dura, afirma que tras años de negligencia los hospitales mexicanos renquean y que varios pacientes han muerto por negligencia o errores que tendrían que haber sido evitados con facilidad. Otra vez el New York Times. Vamos a ver las cifras de los países de este jueves, cómo está la situación en el mundo. Sigue llamando mucho la atención Brasil, cómo están creciendo, acercándose al 500,000 de casos, superando ya los 26,000 muertos. En Estados Unidos ya superados las 100,000 personas muertas y van camino a los 2 millones de contagios en las últimas 24 horas. Ahí están las cifras de México, 447, 3,377 contagios. Y en Estados Unidos, 1,177 muertes. No bajan del promedio de 1,000 personas muertas en cada día. Más de 1,000 personas muertas, terribles cifras para ese gran país y para esa gran economía que es Estados Unidos. Cristal, buenas noches. Muy buenas noches, Ciro. Así están las cifras en Estados Unidos y, lógicamente, ahorita están sin respetar la distancia y las medidas, ¿no?, que han decretado algunos de los estados, porque hay manifestaciones, siguen las manifestaciones. Tercer día consecutivo de protestas ahí en Estados Unidos por el asesinato de George Floyd a manos de policías de Minneapolis, destrucción, saqueos, una muerte al momento. Se habla de una posible segunda muerte. Se registra, las manifestaciones siguen en este momento. Otra vez es 1992. Es la frase que una y otra vez repiten los estadounidenses al recordar los disturbios de Los Ángeles causados luego de que un juez liberara a 4 policías que golpearon brutalmente a Rodney King, un taxista negro que violó su libertad condicional. A casi 30 años de distancia, Minneapolis teme una posible repetición de la historia, que en aquel tiempo dejó 50 muertos en 6 días de caos y violencia. 30 años después, nada ha cambiado. El racismo sigue presente. El asesinato de George Floyd a manos de un policía de Minneapolis. El enojo, la rabia por este crimen sigue vivo en las calles de la ciudad por tercer día consecutivo. El caos ha provocado que la autoridad local se haya visto rebasada. La ciudad se encuentra en estado de emergencia y ha solicitado la intervención de la Guardia Nacional. Todo a raíz del crimen de un hombre de 46 años, hijo, hermano y padre de una niña. La indignación de miles de personas. Indignación compartida incluso por personalidades como el basquetbolista LeBron James, los cantantes Justin Bieber y Taylor Swift, y hasta Kim Kardashian, ante el desenlace fatal del encuentro entre un sospechoso de pagar con un billete falso en una tienda y 4 policías. Indignación porque el único castigo al momento para esos 4 policías ha sido perder el empleo.
Y estas que les vamos a presentar a continuación son imágenes en vivo desde Minneapolis. Así está la situación, la gente enardecida salió a la calle, policías disparando. Ciro, veíamos imágenes con gases lacrimógenos. Ya la Guardia Nacional tuvo que llegar hasta ahí por petición del alcalde al gobierno del estado y bueno, pues ya están ahí presentes para hacer frente a estas protestas en su tercer día, Ciro, que además... la Guardia Nacional a todo. Sí, y llegaron hasta Nueva York, Los Ángeles, se ha extendido esta protesta, Ciro. Bueno, a ver, antes de continuar y hablando de la Guardia Nacional, pero de la mexicana, hoy la quinta compañía de campo de la Guardia Nacional llegó a sus nuevas, entre comillas, instalaciones en Zapotlanejo, en Jalisco, y pues nos hicieron llegar imágenes de las instalaciones. Nos dicen que pues ahí están las imágenes, ¿no? No hay agua potable, ahí están las condiciones de los baños. Parecen imágenes de las que presentábamos hace poco más de un año. Los lugares donde deberían estar los dormitorios tienen, dicen que hay abejas, panales de abejas, de las camas, pues ni hablar, las veíamos. Y bueno, para lavar uniformes utilizan un lavandero ahí improvisado, 24 hombres y 2 mujeres, en fin, toda la gente que está ahí están la Guardia Nacional. Consultamos sobre el estado de estas instalaciones y la Guardia Nacional nos dijo que esta compañía estará encargada de vigilar ductos de Pemex, que esas instalaciones son pues las que están más cerca de una zona de resguardo, que se van a acondicionar, van a estar bien en regaderas, sanitarios, espacios cerrados para cocinar, pero que si no se usa este espacio en tan malas condiciones, los guardias nacionales, y eso nos dijeron, tendrían que permanecer en el campo con las dificultades que eso conlleva. La Guardia Nacional de México. Y vámonos ahora a París, Ciro, donde trabajadores de la salud se manifestaron con sartenes, aplausos, algunos hasta cantaron en ese momento para exigir mejores condiciones de trabajo, porque debido a un recorte en el presupuesto de hospitales, la atención médica se ha visto deteriorada. Hay menos personal, por supuesto es menor la capacidad de atención a los pacientes. Esto sucede justo cuando Francia se prepara para relajar más las restricciones por el coronavirus y sobre todo ahí en París. Y donde también hubo una protesta fue en uno de los accesos a Palacio Nacional. Regresamos aquí a México. Ahí un señor que se identificó como Alfredo Morales se plantó en una de las puertas, aseguró que tenía coronavirus. Este hombre dijo que no se iba a retirar hasta que algún funcionario de la Comisión Federal de Electricidad le reinstalara el servicio de luz en su casa y un autolavado en el municipio de Nezahualcóyotl. Primero llegaron paramédicos para pedirle que permitiera que se lo llevaran a un hospital, que lo trasladaran, pero el señor no quiso retirarse de ahí. Luego, en el transcurso del día, funcionarios de Presidencia le prometieron gestionar una cita para revisar su caso en la Secretaría de Gobernación. El señor Alfredo se retiró luego de más de 13 horas de estar ahí presente en protesta. La Comisión Federal de Electricidad informó esta noche que le cortaron la luz desde febrero porque el señor tiene un adeudo de 4,000 pesos y que se estaba robando la luz. Y en otros temas, Ciro, Donald Trump firmó hoy una orden ejecutiva. Sí, lo hizo. Lo hizo finalmente contra las compañías de redes sociales. Con esta orden lo que busca Trump es quitar la protección legal que tienen estas empresas por los contenidos que compartimos todos, que comparten todos los usuarios. Esto abre la puerta a nuevas regulaciones y limitaría también el gasto de su gobierno en publicidad en estas plataformas, aunque posiblemente se resuelva en tribunales. Trump dijo esto sobre las redes sociales. We're here today to defend free speech from one of the gravest dangers it has faced in American history, frankly. A small handful of powerful social media monopolies controls a vast portion of all public and private communications in the United States and had unchecked power to censor, restrict, edit, shape, hide, alter virtually any form of communication between private citizens or large public audiences. The choices that Twitter makes when it chooses to suppress, edit, blacklist, shadow, ban are editorial decisions, pure and simple. They're editorial decisions. What they choose to fact check and what they choose to ignore or even promote is nothing more than a political activism. Can't let it happen. Can't let it happen. Otherwise, we're not going to have a democracy. We're not going to have anything to do with a republic.
Esta decisión del presidente Trump se da luego de que, con 80 millones de seguidores en Twitter, publicó el martes sobre el voto por correo. Este año hay elecciones y Trump consideró que el voto por correo es fraudulento, que se pueden robar las urnas, pero Twitter lo que hizo fue ponerle una etiqueta considerando su publicación como potencialmente engañosa. Esto fue lo que molestó a Trump, Ciro. Pero, ¿qué es lo que quiere hacer? Y esto que dice, además, que no va a permitir que ocurra. ¿Qué es lo que quiere hacer? Según él, es una especie de complot en su contra. ¿Pero qué quiere hacer? Las elecciones, quiere que se castigue a las plataformas digitales por todo el contenido que ellos están subiendo, porque... ¿Quiere que las plataformas censuren contenidos? Que sean ellos los que paguen por la responsabilidad que tenemos como usuarios de lo que publicamos. ¿Pero paguen qué? ¿Paguen dinero? ¿Paguen costos en legales? Demandas, ¿qué quiere? En denuncias penales, Ciro. Quiere que lleguen a las denuncias penales y que sean ellos los que se hagan cargo, pues, de toda la responsabilidad de lo que se publica en cada red social. Que si tú estuvieras en Estados Unidos y pones un tuit, un tuit que pudiera ser o falso, que pudiera, no sé, provocar algún problema de tipo legal. La implicación sería para la plataforma. Para Twitter, para Facebook. Quiere que se para responsabilicen Instagram, no para ti. De absolutamente todo, Ciro. Bueno. Eso es lo que pretende. Y bueno, ante las críticas de Trump, el director de Twitter reaccionó. Jack Dorsey señaló que este tipo de decisiones no vuelve a la compañía árbitros de la verdad. Él consideró fundamental una mayor transparencia, dijo, por su parte, por parte de las redes sociales, para que la gente pueda ver claramente lo que está detrás de sus acciones. Pero Mark Zuckerberg habló, el dueño de Facebook, y piensa distinto. I don't think that Facebook or internet platforms in general should be arbiters of truth. I think that's a kind of a dangerous line to get down to in terms of deciding what is true and what isn't. Pues no es tan distinto de lo que dice Jack Dorsey de Twitter. Tanto similar, el más atacado fue Jack Dorsey precisamente en Twitter por estas etiquetas que colocó en los tweets de Donald Trump. Bueno, gracias, Cristal. Gracias. Buenas noches. El presidente López Obrador difundió en sus redes sociales, él mismo lo hizo, la primera parte, dice que es la primera parte de una entrevista que le hizo pues un productor de televisión que además, y lo dice él mismo, es propagandista del presidente López Obrador. En esta entrevista, que además el presidente lo lleva por Palacio Nacional, se muestra, da acceso a imágenes pues muy personales, íntimas, de cómo trabaja el presidente López Obrador. Ahí dijo que pues, su transformación, su cuarta transformación, es también una revolución, pero pacífica. Y en la entrevista, repito, con un propagandista, con alguien que se asume como propagandista, el presidente López Obrador, el presidente dijo esto de los medios de comunicación. Sí están muy enojados, están de mal talento y talante, porque nos están atacando mucho en los medios de comunicación convencionales. Todos los días. Y están, incluso yo siento, que pasan del enojo a la conspiración y a la incitación al golpe. Sí, pero no hay condiciones para eso. No han podido crear esas condiciones. El propagandista le dice al presidente, los medios de comunicación pasan a la incitación al golpe. Bueno, lo cual es una pregunta de alguien que está conversando con el presidente, pero el presidente responde que sí. Hoy hubo una reunión virtual de senadores con el gobernador del Banco de México, pero el tema de debate, iban a hablar de la economía, se centró en las recriminaciones que algunos senadores, senadoras sobre todo, le hicieron al doctor López-Gatell. De las decisiones de usted dependen millones de vidas en México. Y por complacer a una persona está traicionando la salud de todo el país. Existen en la fisiología humana una serie de funciones que les llamamos las funciones mentales superiores. Y la atención generalmente aparece al inicio de la lista, no solamente porque empieza con A y por lo tanto se sigue en orden alfabético, sino porque del funcionamiento de la atención
derivan a veces la efectividad del desarrollo o la ejecución de las otras funciones. Esa respuesta del subsecretario López-Gatell molestó a la bancada del PAN, que acusó al funcionario de ejercer violencia política de género en contra de la senadora Alejandra Reynoso, a quien le sugirió que sus dudas se debían a la falta de atención y a su nula familiaridad con el sistema de salud, ya que lo suyo eran las ciencias de la comunicación y las relaciones internacionales. En Twitter, los morenistas activaron manifestaciones de apoyo al subsecretario y la oposición lo acusó de machista y misógino. El pleito que anoche inició en redes continuó en el trabajo legislativo virtual, contaminando la reunión que hoy sostuvieron los senadores con el gobernador del Banco de México. La forma tan majadera, tan vil que se refirió a todos los senadores y sobre todo a nuestra compañera. La senadora Minerva Hernández reclamó una disculpa pública. Testigo involuntario del encontronazo, el gobernador del Banco de México fue invitado por Ricardo Monreal, jefe de los morenistas, a dejar la sala virtual para chantajear a sus anchas a los panistas. Y les pidió que no presentaran ninguna denuncia contra el subsecretario de Salud. En aquel tiempo como ahora, le pedí a senadoras y a senadores actuáramos con prudencia y pertinencia. Incluso le rogué a la senadora Mónica Fernández no presentar denuncia penal contra la agresión para no generar mayor división, mayor confrontación. El chantaje morenista enojó todavía más a las panistas y se dieron a la tarea de integrar una denuncia formal en contra de López-Gatell, que esta noche ya presentaron ante la Secretaría de la Función Pública y el Consejo Nacional para prevenir la discriminación. Fue de una total arrogancia y soberbia y de una nula voluntad para siquiera escuchar y mucho menos para responder. Bueno, por lo pronto la bancada de Morena decidió cancelar las comparecencias agendadas en el Senado para la próxima semana, después de lo de hoy. En otras cosas, la Sala Penal, sección 1 de la Audiencia Nacional de España, autorizó la extradición a México del señor Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos. Alonso Ancira fue detenido hace un año en la isla de Palma de Mallorca, en España, está acusado del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por el supuesto pago anticipado de un soborno de poco más de 30 millones de dólares al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para la compra de una residencia en la Ciudad de México. Según la Fiscalía General de la República, este pago fue a cambio de que un año después Emilio Lozoya propusiera la compra a Alonso Ancira de su planta de fertilizantes agronitrogenados a un precio mayor al que se debía haber pagado. Imagen Noticias tuvo acceso, ahí está, a la sentencia de la Audiencia Nacional Española que emitió ayer, cuando declaró procedente la extradición de Alonso Ancira, solicitada desde mayo del año pasado por la Fiscalía General de la República. En esa resolución queda claro que Alonso Ancira reiteró su oposición a la extradición y la Sala Penal española se rehusó a pronunciarse sobre la prescripción del delito de lavado de dinero del que se acusa al presidente de Altos Hornos de México. La Sala Penal únicamente señaló que no había quedado acreditada la prescripción, por lo que no podía negar la extradición a México. Sin embargo, los abogados de Alonso Ancira informaron que impugnarán la sentencia, por lo que la resolución llevará varios meses. Mientras tanto, él seguirá su proceso en libertad, porque no está en la cárcel, está en libertad allá en España. En otros temas, la confianza del consumidor, el índice de confianza del consumidor, tuvo su peor caída durante abril. De acuerdo con INEGI y el Banco de México, se desplomó hoy 32.2% la confianza, 32.2%, casi 10 puntos más del por sí muy grave declive que había registrado en marzo. ¿Se acuerda cuando le decíamos que estaba desapareciendo la Comisión Reguladora de Energía? Pues ya desapareció y sirve a los intereses de quien buscaban que sirviera. Sin necesidad de chasquear los dedos, sin necesidad de hacer nada, Manuel Bartlett, el director de Comisión Federal de Electricidad, dijo el lunes: se me hace que a las energías renovables hay que cobrarles más. Y hoy, sin estudiarlo, sin analizarlo, al ritmo de que ya nos ordenaron, la Comisión Reguladora de Energía le aumenta el precio a las energías renovables para conectarse con Comisión Federal de Electricidad.
una medida en contra de la competencia, una medida en contra de la inversión, una medida en contra del Estado de Derecho, una medida para sacarlos del mercado. Trataron de sacarlos. Pero para fortalecer las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad. Ese es un pretexto. ¿Qué es más importante, Ciro? ¿Las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad o el costo de la energía eléctrica para los mexicanos? Te hago la pregunta porque tú eres un especialista. ¿Qué es más importante? Si quienes hacen energías renovables las hacen más baratas que Comisión Federal de Electricidad, ¿cuáles deberíamos usar? Pues las que son más baratas, porque eso tendería a bajar el costo de la energía para los hogares y para las empresas, para los negocios. Pero se cree en este gobierno que lo que hay que salvar es a Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos. No importa que sean ineficientes, no importa que sean chafas, no importa que sean caras. Son bastiones de la Cuarta Transformación o de como quieras llamar. ¿Y entonces? Pues ¿Ya esto ya es decisión tomada? Es decisión. Le subieron, la Comisión Reguladora de Energía dijo, ¿qué tan rápido las quiere? El lunes, apenas el lunes, Manuel Bartlett dijo en una entrevista, deberían subirle. La Comisión Reguladora de Energía deberían subirle. Y ellos dijeron, ¿qué tan rápido? Como para el jueves en la mañana lo tenían listo. Sí. Es un acto. ¿Y ya quedó? ¿Ya quedó? ¿No se pueden amparar? ¿No pueden hacer nada? No, porque es una decisión de la Comisión Reguladora de Energía que decide subir las tarifas a los que ya estaban para dañar la competencia. Si funcionara la Comisión Federal de Competencia Económica, si funcionaran algunas otras cosas, habría esas defensas. El hecho es que hoy se dice, acabemos con la competencia y que gane Comisión Federal de Electricidad al ritmo que el señor Bartlett quiera. Dijo. Remátala, David. La CONCAMIN y el Instituto Mexicano del Seguro Social están llegando a un acuerdo muy interesante para que se prorroguen las cuotas y que sea menos difícil para los empresarios salir adelante. Y usted haga patria, gaste si puede. Haga patria, gaste. Bueno, Javier. Ciro, el maestro Galindo, Benjamín Galindo, para no discutir uno de los 3 volantes más importantes en la historia del fútbol mexicano, uno de los más técnicos, está en este momento entre la vida y la muerte. Regresamos con las razones. Sí, qué tristeza por el gran Benjamín Galindo. Hacemos una pausa. Acaba de terminar la reunión de gabinete en Palacio Nacional con el presidente López Obrador y sigue sin quedar claro qué sí se podrá hacer y qué no a partir del domingo. Qué sí, qué no. Regresamos con eso. Sí, amigos, la vida es un instante. Benjamín Galindo, el maestro Galindo, uno de los más técnicos y talentosos mediocampistas en la historia del fútbol mexicano, pelea ahora mismo por su vida. El zacatecano de 59 años estaba hoy en magníficas condiciones por la mañana, muy bien de salud. Hace unos días celebraba en redes sociales el cumpleaños de su hija Carola. De pronto esta mañana se sintió mal en Guadalajara, tenía poca movilidad en el lado izquierdo de su cuerpo y estaba consciente cuando le informaron los doctores que lo operarían una vez que fue revisado en el hospital. Sufrió un derrame cerebral y se le extrajo un coágulo. Su estado de salud es delicado. Está en el Hospital Country 2000 de Guadalajara. Era auxiliar de Matías Almeida en el equipo San José de la MLS, pero ya llevaba 2 semanas en México. Benjamín tuvo como futbolista una técnica individual como pocos, manejaba los 2 perfiles con la misma calidad. Se recuerdan sus magistrales tiros libres y frialdad en los penales. Los porteros no sabían con qué pierna tiraría los penales, sino hasta el momento, a pesar de haber tomado ya aparentemente una decisión en el perfil. Era capaz de cambiar en el último momento su decisión. Fue campeón donde jugó, menos con Tampico Madero, ahí debutó, pero en Chivas, Santos, Cruz Azul y Pachuca se coronó. Como entrenador también hizo campeón a Santos. Su hijo Benjamín, jugador del Pachuca, agradeció en redes sociales la preocupación y así calificó la intervención quirúrgica de esta tarde. Informarles que la operación salió bien. Somos muy optimistas, pero tenemos que estar pendientes de la evolución en estas 72 horas. Así que, como dice el hijo, próximos 3 días fundamentales. Fue mundialista en Estados Unidos 94, Italia 90 debió ser su momento climático, pero México fue descalificado por el problema de los cachirules, aquellas actas de nacimiento alteradas que provocaron la decisión de la FIFA de suspender a México. Y en otras noticias,
pues que ya vuelve la Liga Premier el 17 de junio, después de una detención de 100 días, regresa el fútbol de Inglaterra y lo hará con un juego que es muy atractivo entre el Manchester City, segundo de la tabla, y el Arsenal, que es noveno, dos equipos que tienen un mercado impresionante en todas partes del mundo. 3 días después, Italia anuncia que vuelve el calcio, el día 20 de junio. España reanuda el 11 y Alemania ya juega. Así que todos obviamente sin público, pero las 4 ligas más importantes del mundo acaban con el ayuno. Veremos el tema de los exámenes. Aquí en México, América y Cruz Azul reportan 0 casos positivos de COVID-19. Sí, amigos, buenas noches. Gracias, Javier, pero pues no todos son buenas noticias para el Cruz Azul. Hace unos momentos se acaba de informar que la Unidad de Inteligencia Financiera denunció a Billy Álvarez, el director de la cooperativa Cruz Azul, por lavado de dinero y delincuencia organizada. Están acusados también el hermano de Billy, José Alfredo, y otro directivo del Cruz Azul, Víctor Manuel Garcés. La investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera señala que los 3 diseñaron un esquema para desviar recursos de la cooperativa Cruz Azul para llevarse el dinero a cuentas personales en el extranjero. Los movimientos serían por 1.200 millones de pesos, se habrían dado entre 2013 y 2020 a cuentas de, se dice, España, Estados Unidos, y se habla de otros países. Las cuentas de los señores Álvarez esta noche están congeladas. Qué duro. Bueno, hacemos una pausa y al regresar salió el gabinete del presidente López Obrador, terminó la reunión en Palacio Nacional y no queda claro. Dicen que mañana habrá información, pero ahí está el reloj. Ahí está el reloj. No queda claro, no falta nada, 3 días. No queda claro qué sí se podrá hacer y qué no a partir del lunes. Vamos a regresar con esta información. Volvemos. Pues terminó hace unos momentos la reunión del gabinete del presidente López Obrador con el presidente en Palacio Nacional. Era una reunión para detallar las medidas que se aplicarán en todo México a partir de lunes. Ahí está el reloj corriendo. Y bueno, esta noche podemos decir que Baja California, Sinaloa, Zacatecas, quizá Durango, ¿cuál más? Jalisco, Nuevo León, Tlaxcala y algún otro estado parecen tener una idea acabada de qué hacer y cómo hacer las cosas la próxima semana. Pero muchos otros gobernadores o siguen dudando o parecen estar esperando línea. Y ya vimos que la línea no sale de Palacio Nacional. Ahora dicen que habrá información mañana. Por eso tantos gobernadores siguen jugando al gallo, gallina. Por eso millones de mexicanos se preguntan a estas horas qué sí y qué no se podrá hacer el lunes. Se comprende, y lo hemos dicho aquí, se comprende la incertidumbre del momento, pero ¿no podrían los políticos reducirla en vez de acrecentarla? Pero bueno, pues es que estamos saliendo a la sana distancia con muchas veces más contagios de lo que se calculaba. ¿Por qué? ¿Porque falló la gente? ¿Porque fallaron los ciudadanos? ¿Porque falló el pueblo? ¿Quién falló con esos cálculos? ¿Quién? ¿Se quedan con qué importa? Gracias, buenas noches. Vamos a salir adelante. ¡Ánimo!